Bien, vamos a continuar. El tema sigue siendo ley de Faraday. Voy a escribir nada más la expresión. La ley de Faraday dice que una FEM que podemos relacionar con un campo eléctrico no conservativo, por eso su integral en una trayectoria cerrada puede ser diferente de cero, es igual a menos el cambio en el tiempo del flujo magnético a través de una espira. El cambio se puede dar por cambios en la forma, movimiento relativo de la espira, cambios en el campo magnético en el tiempo o en el espacio. Va a haber diferentes mecanismos. Recordemos también que una espira es una trayectoria cerrada, no necesariamente ahora hay una batería. Que si una corriente circula por la espira, esta corriente orienta el área que encierra. Si circula de esta manera, un vector diferencial de área por construcción es perpendicular al área de la espira y va dirigido de esta manera. Si la corriente es circular al revés, el perpendicular, el que me da el área orientada, va al revés. Y que teníamos básicamente 4 casos. Tengo una espira en un plano y a través de esta espira va un campo magnético que va hacia adentro y aumentando en el tiempo, o en todo caso hay un flujo magnético externo aumentando hacia adentro. Entonces la corriente se va a oponer a un aumento. La corriente inducida se opone a un aumento hacia adentro y circularía así. Esa sería la corriente inducida. Si el flujo magnético externo a través del área de la espira sigue siendo hacia adentro, pero está disminuyendo, entonces la corriente inducida se va a oponer a la disminución hacia adentro. Y los otros casos es como verlo al otro lado. Si tengo un campo magnético externo que va hacia afuera, entonces hay un flujo magnético hacia afuera. Si este flujo magnético hacia afuera está aumentando, la corriente inducida se va a oponer a ese aumento hacia adentro y genera un autoflujo que se opone al aumento hacia afuera. Y el último caso, si la espira está aquí, el flujo magnético externo es hacia afuera, pero está disminuyendo con el tiempo, va hacia afuera y está disminuyendo con el tiempo, entonces la corriente inducida circularía de esta manera. Esas son las 4 situaciones que tenemos. Entonces, son la base para resolver este tipo de situaciones relacionadas con la ley de Faraday. Acuérdense, una espira la orientamos de acuerdo a la corriente que circula en ella. Si circula al revés. Y la corriente inducida depende de si el flujo va hacia adentro, va hacia afuera, pero también se aumenta o disminuye. Hacia adentro y aumentando, se opone. Hacia adentro, pero disminuyendo, se opone. Hacia afuera, pero aumentando, se opone. Hacia afuera, pero disminuyendo, se opone. Esas son las 4 situaciones que tenemos. Y les comentaba yo que quería seguir trabajando algunos otros ejemplos, ¿no? Entonces vamos a hacer eso para empezar. Entonces el primer ejemplo es un poco artificioso porque se puede atacar también con métodos de energía y de fuerzas sobre cargas en movimiento en presencia de un campo magnético. Pero vamos a forzar quizá un poquito el carro y vamos a resolverlo también con esta perspectiva de la ley de Faraday. Entonces tenemos un alambre y circula una corriente. Vamos a suponer que la corriente es constante en el tiempo. Más adelante vemos uno en donde la corriente no sea constante. Y que aquí tengo una como especie de tira metálica, ni siquiera lo voy a pensar como una espira. Y dice el asunto que se mueve hacia arriba con una rapidez v, que esta distancia entre este lado de la espira y el alambre, o este lado de esta placa, de esta barra si quieren, es r, y desde aquí hasta acá mide l. ¿De acuerdo? Esto piénsenlo muy delgadito si quieren, pero se mueve hacia arriba. Lo pueden pensar muy delgadito porque el punto de vista que voy a usar no importa este grueso. Lo pueden pensar como un alambre y se está moviendo. ¿Qué es lo que dice el problema? Dice que demostremos que en los extremos de este alambre, por el movimiento que hay, se va a generar una FEM
que está dada por la expresión μ0, la constante 4pi por 10 a la menos 7, por la corriente en el alambre, entre 2pi, una constante, por la rapidez con la que se está moviendo, o sea que a más rapidez mayor la FEM, por el logaritmo de 1 más L, lo que mide el alambre entre esta distancia. Esto se mueve así. Y nos dice que demostremos que es como si yo agarro una batería, lo que está diciendo este ejercicio, es que si yo agarro una batería, un multímetro, y pongo aquí y aquí los polos, yo detecto esta diferencia de potencial, por el hecho de que se está moviendo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a utilizar el criterio de la ley de... la herramienta de la ley de Faraday. Les digo, se puede resolver utilizando la visión de que esto está hecho de carguitas y que las carguitas se están moviendo hacia arriba y que entonces cuando hay un campo magnético sentirían una fuerza QB cruz B. Esa fuerza va a provocar una separación y la separación de equilibrio va a ser cuando se tenga una diferencia de potencial que tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque se va a generar un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico, por ejemplo, si yo tengo una carga positiva y se está moviendo hacia arriba con velocidad v, entonces va a sentir una fuerza QB cruz B. El B va hacia arriba, en este caso el campo magnético entraría, B cruz B iría para acá. Entonces una carga positiva se mueve para acá y una carga negativa se mueve para acá. Eso genera una diferencia de campo, una separación de carga, que genera un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico va a contrarrestar al final la fuerza magnética. Se igualan y se puede llegar por este camino acá. Déjenme usar este otro caminito y ustedes, si quieren, repiensen y rehagan el problema utilizando ese otro punto de vista y van a encontrar lo mismo. Entonces, bueno, ¿de qué se va a tratar? Ya habíamos resuelto por ahí un problemita en donde calculábamos el flujo. Vamos a pensar que cuando este se mueve, me está generando un área aquí. Y a través de esa área va a haber un flujo. Vamos a llamar, para fijar ideas, ¿qué les parece si yo pongo aquí un sistema de referencia? Que este sea el eje X, que este sea el eje Y, y entonces el Z positivo viene para acá. Y cruz J, recuerden, se cumple que eso es Z. Entonces yo tengo libertad para elegir dos cualesquiera de los ejes y la orientación del tercero queda fijo porque yo trabajo con sistemas en ingeniería que son derechos. Entonces si ya tengo IJ, entonces I cruz J me va a dar K. Bien, entonces pensémoslo de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que estaría pasando? Bueno, que como este alambre genera un campo magnético, todo aquí está relacionado, entonces hay que tener memoria y acordarse. El campo magnético que este alambre genera, pulgar en la dirección de la corriente del alambre, enrollo hacia mi palma, los dedos, y eso me va a dar cómo circula el campo. Entonces el campo que este genera, el campo magnético obviamente, estaría así, alrededor de una trayectoria circular concéntrica con el alambre. Entonces en esta región, el campo magnético del alambre va a ir efectivamente hacia adentro. Nada más que entre más lejos del alambre, si yo pudiera dibujar con tonos de rojo, y el rojo intenso me dijera es fuerte el campo, es decir, es grande el campo, aquí lo pintaría más rojo, aquí ligeramente menos rojo, aquí ligeramente menos rojo, es decir, conforme me voy acercando al alambre se hace intenso, y conforme me voy alejando del alambre se hace pálido. Entonces aquí, en esta línea, paralela al alambre, es del mismo tamaño. Aquí en esta otra línea, paralela al alambre, es del mismo tamaño. Paralela al alambre del mismo tamaño. Pero, entre líneas paralelas, cada vez más lejanas, el campo va disminuyendo. ¿Por qué? Porque la magnitud del campo, por la ley de Ampère, por la ley de Biot, por los mecanismos que hemos usado, va a poder escribirse como μ0 por la corriente del alambre entre 2pi, como estoy usando el eje X para allá, entre 2pi la distancia. Entonces en esta línea X vale esto, en esta otra línea X vale esto, en esta otra línea X vale esto. Como ustedes pueden ver, a mayor X me indica mayor distancia al alambre, el campo va disminuyendo. Por franjas va siendo constante en tamaño. Y en todos los puntos, en este plano,
va hacia adentro. Espero que eso quede claro, porque lo voy a necesitar para la discusión de cómo va a circular la corriente. Ok, entonces si lo visualizo como que está aumentando el área a través de algo, el flujo magnético está aumentando en el tiempo en esta superficie. El externo, quiero decir, debido a este alambre. Está aumentando con el tiempo, estoy ofreciéndole mayor área. Entonces la corriente inducida debe de circular para oponerse al aumento de flujo hacia adentro. Entonces la única posibilidad que tiene para circular sería así. Esta sería la dirección. Voy a poner una I diferente. Voy a poner una I minúscula para indicar la I inducida. Entonces la I inducida... Ah, no, y está mal. Porque fíjense, si lo pusiera así, entonces se generaría un autoflujo que va para adentro y entonces reforzaría el aumento. Entonces miento. Bueno, como es difícil de borrar en este, simplemente la pongo así, ¿no? Sería la circulación así. Entonces la corriente circularía para acá. Ahora, eso es importante. Le sigo poniendo una I diferente a esta. Eso es importante, ¿por qué? Porque eso me orienta a mi espira. Eso quiere decir que el diferencial de área no, así estaba bien antes. Qué lástima que no tengo aquí quien me eche la mano. En ese sentido de, bueno, mi camarógrafo obviamente, pero que me eche la mano en el sentido de que me auxilie, ¿no? Si le estoy regando en algún razonamiento. Va, en ese sentido va otra vez. ¿Por qué? Porque el autocampo, el autoflujo, empuja hacia afuera. Entonces se pone el aumento hacia adentro. Va en este sentido. ¿Por qué iba a decir que es importante? Porque eso me orienta el área. Entonces, esta corriente al ir para acá, avienta el diferencial de área de esta espirita hacia afuera. Listo. Por lo tanto, mi primer paso va a ser calcular, para llegarle a la FEM, va a ser calcular el flujo magnético. Y entonces el flujo magnético a través de esta área que les digo está forzada la idea, va a ser igual a la integral, por definición, de B punto la diferencial de área, vamos a decir en una espira, así muy discutible. Y entonces déjenme hacer esto. Entonces esto va a ser la integral. Estoy sobre la espira, la estoy entrecomillando, porque sí, la tengo que entrecomillar. Estoy pensando, por ejemplo, aquí en una distancia de aquí a acá, una distancia y, o de aquí a acá y. Lo que me va a importar al final es que el cambio en y va a ser b. dy en dt va a ser b, ahorita lo vemos. Entonces va a ser, para el flujo, el tamaño de b. Ahí está. Por el tamaño de dA. Pero en todos los puntos de esta región, el B que genera va para adentro. Y el A que me orienta a mi espira va para afuera. ¿Por qué? Porque la corriente está circulando para acá. Así. Entonces, entre este vector y este vector hay un ángulo constante de 180 grados. ¿De acuerdo? Y como el coseno de 180 vale menos 1, entonces eso lo que me permite es escribirlo de la siguiente manera. Entonces yo tengo menos la integral de b dA y estoy sobre una ficticia espira. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo esa cantidad. Ahora, yo no puedo sacar b porque no es uniforme en toda la espira. Entonces depende de dónde ande. Pero lo que sí sé es que sobre franjas así verticales, paralelas a este eje, que es el eje Y, es constante. Entonces eso me va a facilitar. Entonces vamos para acá. Entonces B tiene esta expresión. Entonces B vale menos la integral. Copio esto, mu 0, la corriente entre 2pi, x, donde x es esta distancia. Entonces x va a ir desde aquí, que es igual a r, hasta aquí, que es igual a l. Y la diferencial de área, en coordenadas cartesianas, es como un cuadrito aquí. Del lado de x, del lado de y. Entonces el área es de x de y. Entonces tengo una integral doble. Pero son de esas integrales dobles que son relativamente rápidas y fáciles. Entonces ya tengo el flujo. Bueno, lo tengo en expresión. Cierto, todavía no la tengo calculado. Pero ahí voy, ahí voy. Entonces ahí está la expresión. No sé si dejarla. Me pone nervioso no llegar a ella.
Entonces voy a borrar esto. Y recuerden, esto es sobre la espira ficticia. Estamos forzando la máquina. Entonces lo copio acá. Entonces el flujo magnético va a ser igual. Es una integral doble, pero es de esas integrales dobles que a nadie asustan porque da muy directo. 2πx. Diferencial de y. Diferencial de x. Y nos vamos a preguntar, ¿de dónde a dónde va a variar la y? Pues le vamos a poner de 0 a y. Desde aquí, que es donde está inicialmente, hasta un cachito despuesito, hasta y. De 0 a y. ¿Y de dónde a dónde va a variar la x? Desde este lado, que es x igual a r, hasta que x sea igual a todo esto. Entonces no es L, es R más L. No se vayan a confundir con otro ejemplo que vamos a hacer, porque si yo pongo aquí mi eje Y, aquí, entonces la X iría desde que X vale 0 hasta que X vale L. Pero esta expresión quedaría diferente, porque ya no la pondría yo desde X, sino desde X más R, porque cuando X vale 0, la distancia al alambre es R. Razónenlo, lo que estoy diciendo es esto. Si el origen lo pongo aquí, entonces esta expresión se tiene que modificar así, porque cuando X vale 0, la distancia al alambre es R, y cuando X vale L, entonces la distancia al alambre vale R más L. Entonces eso lo tendría que modificar. Entonces tengan cuidado porque en un ejemplo por ahí sí voy a mover el origen. Es lo de menos. No lo hago porque sea más difícil, sino porque para que vean, ¿no?, que se pueden resolver de diferentes maneras. Entonces la primera integral, todo esto es constante. Nada es y. μ0 es constante, y es constante, 2pi constantes. X para la y es como si fuera un número. Es como las derivadas parciales. Entonces esto me quedaría menos la integral de r a r más l. De todo esto funcionó como un numerito, μ0i entre 2πx. Y la integral de dy me da y evaluado de 0 a y. Repito, y evaluado de 0 a l. Perdón, de 0 a y. Entonces la integral me va a quedar y. Diferencial de x. Entonces ya estoy a un paso, ¿no?, de finiquitar esto. Porque ahora voy a integrar con respecto a la variable x. Entonces μ0 es constante, y es constante, 2pi es constante, y es constante. Lo que es variable, lo que es la variable, es x nada más. Entonces estarán de acuerdo que esto ya se puso sencillo. Y entonces esto va a ser igual a menos μ0 i entre 2pi por y por la integral de dx entre x, es un logaritmo de x, y lo tengo que evaluar entre r y r más l. Entre r y r más l. Ahí yo supongo que todos se acuerdan de las propiedades de los logaritmos, y si no lo van a ver en algún librito. Y entonces, esto se puede escribir como menos μ0 i entre 2pi y logaritmo. Me voy a saltar un paso. 1 más L entre R. Entonces ya se empieza a parecer a esta cosa que está aquí arriba. No tengo B, todavía tengo Y. Aquí hay un menos, aquí no. Aquí hay un menos y aquí no. O sea, son detalles. Entonces ya tengo el flujo. Ahora entonces vamos a calcular la derivada de esto. Entonces la derivada del flujo magnético con respecto del tiempo va a ser igual. Aquí hay que tener cuidado. Todo esto es constante en el tiempo, y esto en el tiempo también es constante. Lo que es variable es y. Pero por ejemplo, si fuera un área que estuviera disminuyendo, entonces la derivada de esa área sería intrínsecamente negativa. Se cancelaría con esto. Entonces aquí hay que tener cuidado. Este de y en dt lo que me indica es cómo está cambiando esta distancia de aquí a acá. Eso es exactamente la rapidez con la que se está moviendo. Entonces al tomar la derivada, todo esto es constante. Todo esto es constante. Y me quedaría nada más por la derivada de y con respecto del tiempo, pero esa es la rapidez. Y ahora ya casi lo tengo. Entonces ya nada más me acuerdo que la Fm es igual a menos
la derivada del flujo magnético con respecto del tiempo y ya llegamos, ¿no? Entonces tenemos μ0 y entre 2pi por b, la rapidez, por el logaritmo de 1 más L entre R. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos ahí la FEM, que es igual a esto. Aquí le pusieron valor absoluto. Me supongo por la discusión que se tendría que hacer de cómo se moverían las cargas. Si lo quieren, repito, hacer otra vez, supongan que esta es una tira de metal y que entonces los electrones son los que tienen facilidad de moverse, ¿no? En la red. Entonces se van a mover hacia arriba con velocidad v y hay un campo magnético hacia adentro. Van a sentir una fuerza v cruz v, pero como la carga es negativa se tienden a mover para acá. Eso da una separación de carga que genera un campo eléctrico que al final compensa la fuerza magnética y llegan a lo mismo. Eso ustedes lo hacen, les repito, yo no. La idea es ahorita ilustrar la ley de Faraday. Entonces ahí está ese problema. Vámonos con un segundo problema que es muy parecido a este, nada más que con una pequeña diferencia. Entonces voy a borrar. Entonces tenemos otra vez un alambre que transporta una corriente eléctrica. Nada más que la corriente ahora está dada por esta expresión I0, que es una constante en amperes, por una exponencial a la menos, déjenme ver qué forma tiene la función, a la menos t entre tau, donde tau tiene unidades de tiempo. Entonces tengo este alambre y lleva esta corriente eléctrica que estoy señalando aquí, I, pero la I no es constante en el tiempo. Y aquí al lado, en este plano del pizarrón, hay una espira. Y esa espira es rectangular. Y me están diciendo las siguientes cosas. Me dicen, tiene ancho A, tiene un largo B, y está separado de aquí, de mi alambre, por una distancia D. Entonces lo que me piden es que determine la FEM. Entonces el problema consiste en determinar la FEM en la espira. ¿Cuál espira? La espira es esta. Esta sí es un alambre. Está fija. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, si uno piensa físicamente, ¿qué es lo que está pasando? Este alambre genera un campo magnético. Y aunque esté cambiando en el tiempo, hay simetría. La simetría es alrededor del alambre, es decir, respecto a esta línea y girando, es perfectamente simétrico. Entonces, de todos modos, va a haber un campo magnético. Tengo un alambre, circula una corriente. Entonces, todos los puntos que están alrededor equidistantes de su centro son para el problema equivalentes. Entonces, si aplicáramos la ley de Ampère a esta situación, llegaríamos a que el campo magnético circula, perdón por el esquema, pero aunque sea lo ejemplifico, circula alrededor del alambre en forma alrededor de este circuito, perdón, en forma tangente. Y si estoy a la misma distancia, entonces el tamaño de este, tamaño de este, tamaño de este, tamaño de este, pues es constante. Si lo veo desde aquí, aquí está el alambre, pongo un punto porque estoy pensando que la corriente sale, dibujo un círculo concéntrico de radio R, y entonces el campo magnético va a circular alrededor de esta manera. Y este tamaño, este tamaño, este tamaño y este tamaño es constante. Compruébenlo con la ley de Ampère. Entonces el tamaño a una distancia R va a ser μ0 y entre 2pi R. Ahora, ¿de qué depende el tamaño del campo? Sí, de la distancia, pero también del valor de la corriente. Ahora vean acá, ¿cómo es la corriente en el tiempo? Este es un exponencial con un tiempo entre una constante. Tau es constante, si no se alcanza a ver lo pongo aquí. Tau es una constante, puede valer 5 segundos, puede valer
3 segundos. ¿De qué depende? Pues de cómo le estén moviendo a una perillita para variar esta corriente. Lo importante es que vean que lo que les está diciendo es que la corriente, como función del tiempo, porque I0 es constante y tau es constante, es un tiempo, digamos, característico. Lo que dice es que cuando t vale 0, la corriente inicial es I0. Y luego, conforme el tiempo va pasando, la corriente disminuye. ¿Qué quiere decir? Que entonces, como la corriente va disminuyendo, fíjense cómo se concatenan las cosas, que como la corriente va disminuyendo con el tiempo, entonces el campo va disminuyendo con el tiempo. Quiere decir que el campo va a circular como indica aquí, así. Es decir, aquí puede poner tachecitos. El campo externo generado por la corriente que circula en mi alambre vertical va a ser hacia adentro, y sobre tiras, como en el ejemplo anterior, sobre tiras, porque la distancia es la misma, sobre tiras, el campo es del mismo tamaño, pero a mayor distancia respecto al alambre. En esta tira es mayor que en esta tira, y en esta tira es mayor que en esta tira, y en esta tira es mayor que en esta tira, y así sucesivamente. Nada más por la pura distancia. Pero ahora también resulta que conforme el tiempo pase, con el tiempo en esta tira, si ahorita vale al inicio μ0 y 0 entre 2πr, un poco después va a ser menor, porque la I está disminuyendo. Y un tiempo después va a ser menor, y un tiempo después va a ser menor. Entonces ahora, ¿por qué razón está habiendo un flujo magnético variable? La razón intrínseca, la fundamental, es porque la corriente está disminuyendo en el alambre. Es decir, el flujo magnético externo en esta espira va hacia adentro, pero está disminuyendo con el tiempo. Entonces, como el flujo magnético externo que va hacia adentro está disminuyendo, piensen, ¿cómo va a circular? ¿Cómo se va a inducir una corriente en ese alambre? Si lo pensamos un momento, va a ser una corriente que se va a oponer a la disminución hacia adentro. Y como se va a oponer a la disminución hacia adentro, entonces debe de circular en toda la espira de esta manera. Esta es la corriente inducida. Y por la misma razón que antes, no voy a usar la misma I, voy a usar una I diferente. Entonces, esta es la corriente inducida. Genera un autoflujo que va hacia adentro y se opone a la disminución hacia adentro. Razónenlo y convénzanse de estas cosas. Si eso queda claro, entonces el camino ya está más o menos trazado, porque ya tenemos cómo va a ir el B, nada más que esta corriente ahora no es constante en el tiempo. Entonces por eso les digo, este campo magnético que genera este alambre, es muy especial, porque es función tanto de la posición como del tiempo. Y eso está bonito porque es un ejemplo diferente con relación a otros que hemos visto. ¿De acuerdo? Entonces, si la corriente circula así, para oponerse a la disminución hacia adentro, entonces el área de esta espirita va hacia adentro y el campo en esta espirita va hacia adentro. Es decir, por ejemplo, en este punto, el B va hacia adentro y el diferencial de área va hacia adentro. En este punto, lo mismo. Entonces, vamos a calcular primero el flujo magnético. Si queremos E, necesitamos calcular el flujo magnético. Entonces, el flujo magnético en esta espira va a ser la integral de B punto, diferencial de área, sobre la espira. ¿Cuál espira? Esta espira. Ah, y por cierto, no he puesto todavía un sistema de referencia. Si quieren, lo puedo poner aquí para hacerlo diferente con relación al anterior, o si quieren lo puedo poner acá para hacerlo con las mismas ideas. Lástima que no tengo ahorita indicador, ¿no? De qué es lo que les parecería mejor. Muchos quizá dijeran, no, pues mejor igual que el anterior. Entonces, si es igual que el anterior, lo pongo X y Y con el origen aquí. Eso indica que entonces el Z positivo viene para acá porque I cruz J vale acá. Ok, entonces ahí está esto. Recuerden, el diferencial de área va para adentro y el B va para adentro. B es el generado por este y el diferencial de área me lo fija
la dirección de la corriente inducida. Entonces vamos. Para hacer el producto punto, el tamaño de B, por el tamaño de la diferencial de área, por el coseno del ángulo que hacen estos dos vectores localmente, ya dijimos, ¿no? B hacia adentro y hacia adentro, coseno de 0. Y aquí, sobre la espira. Entonces esto es lo mismo que la integral de B, diferencial de área, sobre la espira. Otra vez no puedo sacar B porque no es homogéneo en el espacio. Lo bueno es que esta integral no depende del tiempo, entonces es para un flashazo. Ahí. Entonces esto es igual a la integral. Nada más, ya sabíamos cuánto vale B, ¿no? Va hacia adentro, pero el tamaño vale. En esta franja va μ0, la corriente en ese instante, entre 2pi, la distancia que hay entre esta franja y el alambre que genera el campo magnético. Entonces le voy a llamar D más... No, como lo elegí hasta acá, ahora esta distancia, y el origen está aquí, esta distancia la puedo llamar X, ¿no? Igual que antes. Entonces entre X. Porque elegí igual que en el otro. Diferencial de área. Pero la diferencial de área una vez la voy poniendo como dy, dx. dy, dx. Y entonces, esta es una integralita doble. Y estoy sobre la espira. Como no cabe aquí para poner los límites, nada más le pongo sobre la espira. Ahí está. Faltan los límites. Ahorita los ponemos. Entonces voy a borrar. Hacemos un pequeño espacio aquí. Nos vamos ahí arriba, ¿no? Entonces la FEM, que es lo que estamos calculando, va a ser la integral doble de constante, 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 constante. La X no es constante en la segunda integración, pero en la primera sí. 2πx de Y de X. Ahora, ¿de dónde a dónde está Y? Pues desde que Y vale 0, que es este lado, hasta que Y vale esto, que es cuando Y vale B, ¿no? ¿De dónde a dónde va X? Pues la X va desde aquí, cuando X vale D, hasta acá, cuando X vale D más A. D más A. A no es área, A es longitud, ¿eh? Entonces, haciendo la primera integración, todo esto es constante. Entonces resulta que esto es igual a la integral de D. ¿Se fijan que es muy parecido al anterior? μ0i entre 2πx, y la integral era de 0 a b, entonces el resultado final va a ser b, diferencial de x. La segunda integral vuelve a salir un logaritmo por las propiedades de los logaritmos, bla bla bla. Entonces se puede poner de esta manera: μ0 i 2pi b logaritmo natural, evaluado desde aquí hasta acá, me da d más a entre d. También por propiedades, lo voy a poner como 1 más a entre d. Todavía no termino, ¿eh? Esto es la FEM. Perdón, eso era el flujo. No sé desde cuándo le estoy poniendo FEM, pero es el flujo. Revísenlo ahí. Seguramente me van a poner ahí algún comentario. Entonces, todavía estamos con el flujo. Con el puro flujo. Me volé un paso ahí. Esto es el flujo. Al rato reviso y les pongo comentarios cuando subamos esto a la red. Entonces el flujo, el puro flujo. Entonces, estamos ya cerca. Por eso no he borrado este. Ahora sí, va la FEM. La FEM va a ser igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto del tiempo. Entonces, saquemos lo que es constante en el tiempo. μ0 es constante, B es constante, 2pi es constante, el logaritmo de 1 más a entre D,
todo es constante. Y lo único que no es constante es la corriente. Entonces aquí me va a quedar por la derivada con respecto al tiempo de la corriente. ¿Listo? Le voy a poner ese paréntesis. Porque no se vayan a confundir que es el logaritmo de todo esto, ¿no? No, es el logaritmo de esto por la derivada de y con respecto al tiempo. Por si acaso, no vaya a ser. Entonces vamos para acá arriba otra vez. Entonces borramos aquí. Y entonces resulta que E es igual a... Si hacen esta derivada, ¿qué es lo que nos va a quedar? ¿Qué es lo que nos va a quedar? I0 es constante. Estoy haciendo la derivada. La derivada de esto me queda menos 1 entre tau. Por E a la menos t entre tau. Lo único que hago es aplicar la regla de la cadena, ¿no? Entonces me queda eso como derivada. Y noten que menos con menos es más. Y entonces la FEM me da U0, I0, 2pi por B por el logaritmo. Bueno, voy a hacer un espacio. E a la menos t entre tau. La B, que no se me pase, por el logaritmo de 1 más a entre d. Y me faltó la tau, ¿no? 2pi tau. Ese es constante. El menos se cancela. Mu 0. Ahí está. Entonces ya tengo la FEM. ¿Estamos? Fíjense que la FEM es función del tiempo. No es constante. Entonces es un ejemplo interesante. Podemos variar la corriente y eso nos va a dar una función diferente, ¿no? También para la FEM. Entonces es relativamente fácil el modificar este problema. Déjenme ver cuánto tiempo llevo. 7. Lo que pasa es que el siguiente problema es un poco más elaborado. Entonces yo creo que me lo brinco y lo dejo para el siguiente video. Y ahorita hacemos un problema que no esté demasiado complicado. Entonces voy a borrar y atacamos este que es más corto y dejamos para el inicio del siguiente el que les comento que es más elaborado. Entonces borramos ahí y escribo al menos la primera parte del texto que dice: suponga que tiene un campo magnético uniforme. Un campo magnético uniforme. Eso quiere decir espacialmente no cambia. Y nos dicen IB. O sea que me lo están orientando a lo largo del eje Y. Y una espira de alambre que puede girar. Y una espira de alambre que puede girar, coma, vista de perfil, se ve así. Entonces, bueno, ahí va. Esta es la vertical y esta es la espira. Hagan de cuenta que tiene un eje y esto puede rotar así. Entonces, este ángulo de aquí es θ y está girando con una velocidad angular. ¿Sí? Así. Entonces, el tamaño de la velocidad angular es omega. ¿Qué es velocidad angular? Es cómo cambia este ángulo con el tiempo.
Está girando así. Y en esta región, vamos a poner que este es el eje X. Este es el eje X. Entonces el campo magnético va así. Porque dice que va en X, ¿no? Y B. Entonces va así. En toda esta zona. También aquí arriba, también para acá arriba. En todo el espacio aquí. También acá. También acá. También acá. Hay un campo magnético B que es uniforme. Entonces lo que se pide... y nos dicen, el área de la espira es A. Piénsenla como cuadradita o rectangular si quieren. Entonces esta es la espira, la agarran aquí y la hacen rotar. ¿Sí se entiende? Imagínense la hoja. Esta es la espira. La pongo aquí inicialmente y luego la pongo a rotar. La pongo a rotar con este eje. Aquí hay un eje. Y entonces alrededor de ese eje la pongo a girar. La pongo así. Entonces la pregunta es, y la pongo a rotar con una velocidad angular omega. Entonces la pregunta es, calcule la FEM. Calcular lo que se pide. La FEM, fuerza electromotriz, el voltaje, inducida. ¿De acuerdo? Eso es todo. Y es un problema relativamente fácil, pero importante en tecnología. Si están pensando, por ejemplo, en generación de plantas hidroeléctricas, están en lo cierto. Entonces voy a quitar el texto y van a darse cuenta ustedes de que es relativamente fácil. Fíjense, en este momento, justamente en este momento, lo que está pasando es que a través de la espira está disminuyendo el flujo. ¿Por qué? Cuando discutimos ley de Faraday, decíamos que si nosotros tenemos el plano del pizarrón y estoy lanzando un chorro de agua para acá, lo que capta, si el chorro viene así perpendicular al plano, es máximo. Pero si yo hago esto con el pizarrón, lo que estoy haciendo es ofrecer menos área efectiva. Hasta que cuando está colocado así, ya no hay flujo porque no hay nada que pase a través del área. En este caso del pizarrón. En el caso de la espira, a través de esta área de la espira. Entonces, está inicialmente así, vertical, así, y el campo va así. La captación de campo magnético es máxima. Pero cuando la espira está inclinada, entonces el campo, si ustedes son campo y si yo soy campo, lo que veo es menos área efectiva. Menos área efectiva. Ustedes están allá lejos y mi mano dice, tiene el área de una mano. Pero cuando la mano la empiezo a girar así, ustedes dicen, pues ya no tiene el área de una mano. Ya no tiene el área de una mano. Lo que tendría es la sombra, lo que se ve ahí atrás, si hay un foco que me esté iluminando así. Si el cenit está aquí. Entonces cada vez capta menos luz, menos luz, menos luz. Hasta que cuando está así y el foco está en el cenit, entonces ya no hay sombra. Ya no captó nada. Entonces es la misma idea aquí. Entonces el flujo magnético está efectivamente disminuyendo. Entonces está difícil mostrarlo, pero bueno, como está disminuyendo, la corriente va a circular en un sentido que se opone a la disminución de flujo a través de ella. Entonces circularía, si lo estoy viendo desde acá, por favor, un esfuerzo ahí, estoy viéndolo desde aquí arriba, la corriente inducida circularía así. ¿Por qué? Porque se opondría al flujo que está atravesando. Entonces, fíjense, si la corriente en esta parte circula para acá, genera un autoflujo que va así, se opone a la disminución. La que va hacia adentro también genera algo que va así. La del otro lado va para arriba en esta orientación y genera un autoflujo sobre esta área. Imagínenselo, que está adentro. Genera un autoflujo que se opone a la disminución. Entonces en esta partecita la corriente circularía de esta manera. La inducida, la circulación es así. Esta va, luego llega aquí y se mete. Imagínense que este es este lado. Entonces la corriente aquí va así. Luego circula para allá. En este lado va así. Luego en este lado, que es el que es paralelo a este, pero metido, circula para arriba. Circula para arriba. Y la de este lado, que es este, circula hacia acá. Y todos ellos generan un autoflujo que se opone a la disminución. Espero que eso se vea. ¿Y eso qué? Bueno, porque entonces el diferencial de área para este caso va así. Y ya eso es todo lo que necesito.
porque entonces el flujo magnético, a ver si no me... Lástima, les digo, nadie está aquí para decirme, no, no es la FEM, es el flujo. El flujo magnético es igual a la integral de B, punto dA, sobre esta espira. Sobre esta espira. Pero, como la corriente circula así, para D, entonces el dA se orienta así y el B va para allá. Entonces vamos a tener cuidado con esto. Esto sería el tamaño de B por el tamaño de dA por el coseno del ángulo que hacen el B y el dA. A ver si se ve. Este es inicialmente la espira. Este es su diferencial de área. El negro, su diferencial de área. Ahora imagínense que el rojo es el campo magnético. Estas dos están pegadas. Es decir, cuando esta gira, el dA también. Si este lo giro para acá 10 grados, este giró para abajo con respecto al horizontal 10 grados. Entonces, si B siempre está fijo, si este gira teta, este gira teta para abajo. Y entonces, ¿qué ángulo va a hacer con el horizontal que es B? Teta, ¿no? Va otra vez. Inicialmente están así. Está difícil, pero bueno. Están así. El negro es el dA. Y este me indica este lado, pero cuando está vertical. Ahora lo voy a girar. ¿Ya se fijaron? A propósito voy a poner aquí un B. Ahí está B, para que lo vean. Otra vez. Esta es la espirita cuando está vertical. Y este es su diferencial de área. Si la espirita gira 10 grados para allá, ¿ya se fijaron qué ángulo hacen estos dos? 10 grados. Si la espirita gira 20 grados, hacen 20 grados. Si la espirita gira 40 grados, 40 grados. Si la espirita gira teta, el ángulo entre este y este es teta. Entonces aquí va un coseno de teta, donde este es este. Y donde el cambio de este es omega. Yo supongo que se acuerdan de física 1. En física 1, cuando un ángulo cambia con respecto del tiempo, a eso le llamaban velocidad angular, ¿no? Para los que no estén en estático dinámica, pero que sí llevaron física 1. Entonces yo tengo esta expresión. Entonces, ¿qué ventaja tengo? La ventaja es que este B es espacialmente uniforme, ¿no? Entonces lo puedo sacar. Coseno de teta vale lo mismo en cualquier punto con respecto al... Va otra vez. Coseno de teta es el mismo porque el ángulo entre estos dos localmente en cualquier punto de la espira es igual. Entonces lo puedo sacar por la integral de la diferencial de área. Y me dicen que el área de la espira es A. Entonces esta integral, como estoy integrando sobre la espira, va a ser ¿qué? Exacta. A. Coseno de teta. ¿Por qué entonces hay un flujo magnético variable? Porque teta no es constante en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a suponer que está... Bueno, no tenemos que suponer nada, está aumentando con el tiempo. Entonces va la FEM, entonces va a ser ya simplemente la derivada del flujo. Bueno, hay un menos, ¿no? Con respecto del tiempo. Entonces hay que hacer esa derivada y ya terminamos. Va. Entonces nos queda que esto es igual a B constante en el tiempo, A constante en el tiempo, por la derivada del coseno de teta con respecto del tiempo. Entonces la derivada del coseno es menos seno. Hay que usar regla de la cadena. Esto es la derivada del coseno de teta con respecto de teta por d teta en dt. Entonces esto va a ser menos BA. La derivada del coseno con respecto de teta es menos seno de teta por la derivada de teta con respecto del tiempo, que es omega. Y entonces esto nos quedaría menos más omega. Entonces B a omega seno de teta. Esta es la FEM. Es un problema, les digo, sencillo. No es complicado. Aquí lo que estamos suponiendo es que la derivada del ángulo con respecto del tiempo se puede hacer, no hay ningún problema, es omega, la velocidad angular. Si omega fuera constante, entonces querría decir que teta es igual a omega por el tiempo. Es como en cinemática. Si la velocidad es constante, la distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿sí o no? Entonces vamos a terminar este video con esta y ahorita hacemos otro ejemplo y pasamos a otras cosas. ¿Cuánto tiempo se llevó?